Brando es para mí el referente principal en mi carrera. Creo que teniendo la suerte de ver trabajos de grandísimos actores, sería absurdo no inspirarte en esos grandes trabajos. ¡Estela! Cuando estoy leyendo un guión, termino de leerlo, empiezo a pensar cómo es el personaje. Siempre hay 2 o 3 referentes que se me vienen a la cabeza y que los miro, los observo. No obviamente para copiarlos, uno siempre traslada eso a sí mismo, ¿no? Pero sí que me sirven de fuente de inspiración. Mucho. Uso el trabajo de otros. Y a veces en cosas absurdas, que no esperarías que digas, ¿en serio en ese trabajo te fijaste? Alguna vez, para algún trabajo, me fijé en Leonardo DiCaprio. Tiene una capacidad de transitar, o sea, pasa de un estado de ánimo a otro en una velocidad que digo, ¿cómo ha hecho esto, no? No sé, me gusta fijarme en los grandes trabajos y tratar de entender cuál es el mecanismo que hay detrás de ese trabajo, ¿no? No tanto el resultado final, no para emular el resultado final, sino para tratar de entender el proceso que hay detrás para tratar de seguir ese camino, ¿no? Este es el modo como quito yo la mesa. Hay algo que diferencia ir a una sala de cine con ver una película en tu casa y es el hecho de socializar la experiencia, ¿no? Hay un impacto mayor. No solo porque la pantalla es más grande, no solo porque el sonido es mejor, sino por cuando las risas se empiezan a contagiar, cuando la emoción se empieza a contagiar. Creo que eso es parte de la magia del cine. Mi experiencia en el teatro es mucho más intensa para bien y para mal. Es lo que tiene saber que los seres humanos que estás viendo están ahí presentes, que esto está pasando. Los que hacemos teatro, cada vez que alguien viene a verte, y esto es una cosa recurrente, viene a verte y dices, joder, justo has visto la de hoy. Ayer salió, ayer tuvimos la mejor función. Es que hoy... Y posiblemente uno como espectador no note diferencia entre la función de ayer y la de hoy. O quizás sí, pero es internacional. Un amigo me contó que fue a ver a una obra en Broadway, fue a ver a Pacino, y que lo primero que le dijo Pacino fue, hostia, no me digas que has venido hoy. No sabes cómo salió la función de ayer. Y yo pensaba, si esto le pasa a Pacino, que uno piensa que está por encima del bien y del mal y que es imposible que haga una mala función, pues es que nos pasa a todos, ¿no?